Buenas tardes, señor Daniel Candelario. Voy a proceder a hacerle la entrevista acerca de la historia de las matemáticas. ¿Puede hablarnos acerca de usted, quién es, a qué se dedica, por qué la importancia de conocer las matemáticas hoy en día? Hola Camila, para mí es un placer estar la tarde de hoy con ustedes, compartir en este pequeño rato acerca de esa asignatura tan odiada pero tan amada por muchas personas, que es acerca de las matemáticas. En este caso, abordaremos los temas acerca de cómo fue esa historia de las matemáticas, es decir, cómo ha evolucionado desde sus inicios hasta lo que hoy conocemos en la matemática actual y moderna. Y asimismo, ¿qué personajes han influenciado? Entonces, para presentarme, mi nombre es Daniel Candelario. Soy actualmente practicante profesional de ingeniería agrónoma, pero también soy estudiante de licenciatura en matemáticas aquí en la UNAD. Y para mí es muy grato poder compartirles este conocimiento que tengo a ustedes. Que gracias, Camila. Ok, listo. Teniendo en cuenta la importancia de las matemáticas, ¿puede usted decirnos cómo fue o cuál es el orden en la historia con relación a ese desarrollo de las matemáticas? Bueno, Camila, las matemáticas son tan antiguas como el mismo conocimiento humano. De hecho, nosotros podemos apreciar en todo lo que nos rodea el resultado de ese conocimiento, desde la invención de los círculos o otras figuras matemáticas, podemos evidenciar todo ese proceso histórico que se ha dado paso atrás y que hoy nos permite reconocer lo que conocemos como las matemáticas actuales. Eh, Podemos mencionar también que, por ejemplo, el método de cálculo que utilizaban nuestros primitivos, estamos hablando de civilizaciones incluso antes de Cristo, consistía en el uso de su mismo cuerpo como herramientas de medición. Por ejemplo, en el caso de los egipcios, aprendieron a desarrollar un sistema de medición en el cual se basaban por el uso de sus extremidades. Estamos hablando del codo, del pie, del dedo y diferentes sistemas que fueron evolucionando en base a los desarrollos epistemológicos que fueron dándose. Para comprender esto, Camila, es muy importante que partamos de que ha ocurrido una serie de procesos históricos que han ido evolucionando poco a poco y que es muy importante resaltar en la tarde de hoy con nuestros amigos que nos escuchan, eh, para que ellos tengan como una idea o una versión general de lo que ha ocurrido a través de la historia y de qué personajes han sido influyentes en este desarrollo. Entonces, como es una historia demasiado larga, quiero compartir con ustedes uno de los tramos más importantes dentro de la historia, es decir, los sucesos que originaron ciertos conocimientos matemáticos que hoy conocemos. Entonces, sin más preámbulos, Camila, eh, vamos a analizar entonces estos conceptos históricos de la matemática. La matemática inicia, o las primeras civilizaciones que se tienen constancia de la utilización de las matemáticas en su desarrollo, fueron las civilizaciones egipcias y babilónicas. Estamos hablando de antes de Cristo. Entonces, lo primero, digamos que la primera civilización antigua que logró desarrollarse fue el imperio Egipto, la antigua civilización egipta. De hecho, los egipcios fueron como esa base en ese desarrollo de los conceptos matemáticos debido a las múltiples, digamos que consecuencias sociales que ellos tenían que realizar a diario que les implicaban ciertos conocimientos matemáticos. Por ejemplo, para nadie es un secreto que los egipcios fueron aquellas civilizaciones que se ubicaron a orillas del río Nilo y
que se aprovechaban de la gran fertilidad que había a esos alrededores, lo cual potenciaba su economía constantemente. Ahora, constantemente el agua de este río Nilo se desbordaba y era para ellos muy complicado conocer cuál era el terreno que ellos tenían, razón por la cual recurrían a estar midiendo con sus extremidades, con palos, con lo que tuvieran a la mano, y en esta parte fueron desarrollando estos ciertos conceptos. Ahora, los egipcios, digamos que lograron desarrollar o utilizaban una numeración decimal con distintos símbolos para las potencias de 10. A ellos se les atribuye este sistema de numeración que observan en pantalla. También se les atribuye las multiplicaciones y las divisiones que hacían como operaciones sucesivas según, digamos que la parte del número que se estuviera operando. Siempre, obviamente, diferenciando aquellas unidades, decenas, centenas que ellos habían estipulado en su sistema de numeración. Ellos pudieron también resolver algunos problemas de cálculo de área de triángulo en su época. Recordemos que esta es una civilización que se caracterizó por la invención de diferentes pirámides y el hecho de crear formas regulares para establecer esas arquitecturas implicaron ciertos conocimientos de medición, de figuras geométricas para que éstas encajaran de tal manera que pudieran observarse esas invenciones tan maravillosas. De hecho, una de las 7 maravillas del mundo es una invención egipcia que requirió más de 20 años en su construcción y que para su tiempo necesitaba una tecnología mucho más avanzada que la que hoy conocemos. A estas invenciones se les atribuyen, lógicamente, los conceptos matemáticos que fueron desarrollando en ese entonces. La historia sigue y en esta historia también hace parte la evolución que tuvo este concepto matemático en Egipto, y seguidamente de este surgió la parte de la civilización china y su relación a las matemáticas. Es decir, después de que el Imperio Egipto fundara esas bases, la siguiente civilización fue la civilización china. Digamos que el inicio de las matemáticas en el pueblo chino se puede comparar en la antigüedad a las civilizaciones de Egipto y de Mesopotamia. Uno de los primeros descubrimientos que se le conoce del pueblo chino es el descubrimiento de las horas solares. Este hecho viene incluido en la obra matemática Chou Po, que es la que se observa aquí en la imagen, que fue en el siglo III antes de Cristo. También inventaron el tablero de cálculo que descompone los colores de los números positivos y los números negativos, y asimismo se utiliza una forma similar al ábaco. Por ejemplo, en la imagen se puede apreciar en la esquina inferior, bueno, aquí no sé si se observe bien, pero en la esquina inferior de la imagen de esta foto, se observa, perdón, se observa básicamente, se puede apreciar la distribución por colores de los números positivos y negativos y cómo ellos representaban esos números en sus manuscritos. Digamos que de manera general los chinos siguen con este sistema de numeración hasta mediados del siglo XV. Esto lógicamente es provocado por sus condiciones socioeconómicas y digamos que la necesidad de conocer ampliamente estos conceptos matemáticos. También algo que es muy importante mencionar en esta civilización china es que la geometría que ellos emplearon en su momento era muy sencilla.
digamos que no desarrollaron tanto lo que venían necesitando prácticamente en esos momentos, sino que simplemente resolvían problemas de distancia y tamaño entre figuras y volúmenes reflejados en el Choupei, que era ese tablero de cálculo que ellos manejaban. Para acabar esta parte de la civilización china, digamos que durante estos procesos de evolución matemática, eh, a los chinos, digamos que la matemática babilónica y egipcia les permitió ir expandiendo en los territorios próximos, los cuales influyeron en las matemáticas, en las cuales la evolución de los pueblos eh, iba aumentando considerablemente pese a estas condiciones. Luego de esto sigue Grecia, o sea, después del egipcio, del chino, con ello viene la civilización de Grecia y las matemáticas. De manera resumida, sí, para recalcar, digamos que los griegos dieron un paso que revolucionó el concepto de matemática y se adaptó a lo que hoy conocemos acerca de las matemáticas en el mundo actual. Grecia, escuchen bien, Grecia fue la primera civilización en la que se estructuran las matemáticas a partir de definiciones, axiomas y demostraciones. De hecho, se cree que esta revolución conceptual empezó en el siglo VI, si mi memoria no me falla, antes de Cristo, con el autor, que en ese momento era Tales de Mileto, entre los años 630 y 545 antes de Cristo, con ayuda también del filósofo matemático Pitágoras de Samos, entre 580 y 495 años antes de Cristo. En las imágenes de acá ustedes pueden apreciar de manera ilustrativa la portada de la edición en 1675 de las Crónicas de Apolonio, en la cual se analizaban diferentes curvas cónicas, ¿sí? Las que estaban acá. También las matemáticas griegas fueron bastante sofisticadas que las desarrolladas por otras culturas, debido, lógicamente, a que ellos tenían, digamos que una proximidad, eh, una proximidad en el cual utilizaban esos axiomas que les comentaba, que les permitían consolidar esos conocimientos matemáticos de una manera más rigurosa y obviamente mucho más sofisticada. Digamos que ya en esta parte, bueno, más adelante, esto sería un modelo a seguir en la Edad Media, siguiendo obviamente un razonamiento inductivo establecido por reglas, definiciones y obviamente teoremas. Luego, con esto ya se tiene como una visión más general acerca de de las situaciones, perdón, de las matemáticas que había en el mundo. Recordemos que habíamos pasado por las civilizaciones de Babilonia, Egipto, Grecia, China, Roma, y cada una de estas fue aportando sus demostraciones matemáticas en el desarrollo de los mismos. Luego, con esto, las situaciones de las matemáticas en el mundo fueron moldeándose a lo que hoy conocemos. De hecho, en esta imagen se puede observar cómo evoluciona la tipografía numérica a lo largo de la historia. Los árabes introducen por fin los números tal y como los conocemos hoy en día. O sea, a los árabes le debemos la numeración hoy en día. Digamos que el 5 vale en 5 unidades, en decenas un 5 significaría en 50, en centenas significaría 500 y así sucesivamente. Pero este tipo de numeración no lo utilizaban pueblos como el griego,
o el babilónico, sino que fue adoptada por los árabes, que luego se dieron cuenta de que el sistema hindú era mucho más efectivo que el resto de numeración conocidas hasta el momento. Entonces, eh, digamos que durante la Edad Media, eh, los trabajos de los árabes fueron los más reconocidos y tuvieron muchísima, pero muchísima importancia junto con los descubrimientos anteriores de Grecia. En este punto, bueno, hay que mencionar a un personaje aquí muy importante que fue Leonardo de Pisa o Leonardo Vigoyo en 1170 y 1250, también llamado Fibonacci, muy conocido en la matemática, ya que representó o marcó en esta época, reconocida también como el Renacimiento, una gran calidad en los descubrimientos matemáticos que se tenían en esos momentos. Finalmente, el Renacimiento y las matemáticas posteriores sacaron a luz aquellas invenciones matemáticas en la cual el ser humano era el centro del universo y de él dependían ciertas relaciones de objetos matemáticos que podían desarrollarse en la historia acerca de los conceptos matemáticos y de las relaciones que podían obtenerse a partir de estas relaciones. Ya para el siglo XIX, eh, las matemáticas estaban reconocidas en el pasado como una ciencia asignada a las magnitudes, a los números y a la combinación entre magnitudes y números. Ya en este siglo XIX empieza a considerarse las matemáticas y se comienzan a plantear como un nexo de una unión con otras ciencias. En este punto se comienza a utilizar la simbología para crear una teoría exacta basada en definiciones, axiomas, reglas y postulados en los que se evolucionan elementos anteriormente descubiertos en teoremas más avanzados. Es decir, es aquí donde se empieza a hablar del método científico que conocemos hoy en día. Con esto, eh, ya se da lo que conocemos en la matemática de la actualidad, lo cual hoy en día hemos logrado desarrollar, gracias a esos conceptos matemáticos, ordenadores con los que podemos trabajar en casa y podemos realizar cálculos tan complejos que si no fuera eh, por las teorías planteadas de algunos personajes tan importantes y el avance histórico de esos momentos, no podríamos haber desarrollado la tecnología que hoy manejamos en la actualidad. Y por qué no hablar también de la matemática del futuro. En este punto podemos hablar de ordenadores cuánticos, debido, o bueno, gracias al gran desarrollo tecnológico que ha podido alcanzar la humanidad, debido a estos procesos matemáticos que hemos adquirido. Por ejemplo, estamos hablando de la creación de las computadoras como medios de estudio para resolver problemas matemáticos. Hasta ahora, por ejemplo, inimaginables, problemas sin solución, pueden solucionarse con el debido estudio, lógicamente. Se ha llegado también a la conclusión de que es necesario que este tipo de herramientas tenga una potencia excelente que nos permita realizar, obviamente, nuevos conocimientos. Y bueno, con eso, Camila, quiero terminar esa parte de las historias de las matemáticas, que aunque es un poco larga, digamos que es muy importante que tengamos en cuenta a la hora de entender por qué las matemáticas son tan apreciadas o tan odiadas para muchas personas. Excelente la historia que hay detrás de ese desarrollo matemático. ¿Podría usted mencionarnos cuáles fueron esos personajes clave en el desarrollo histórico de las matemáticas o mencionar algunos que potenciaron el conocimiento en esta área? Claro que sí, Camila. Bueno, si te menciono cada uno de los personajes, creo que nos quedaríamos aquí demasiadas horas. Sin embargo,
Puedo rescatarte de algunos personajes que fueron claves y fundamentales en su época y que, bueno, no son los únicos, hay muchos, pero los resalté aquí en esta entrevista porque me parece que fueron personajes que ampliaron y potenciaron el conocimiento matemático en su época y que si no fuera por ellos, eh, hoy no tuviéramos la invención tecnológica que conocemos, computadores, estamos hablando de celulares, de incluso automóviles y todo lo que la ciencia y la tecnología nos ha ofrecido. En este caso, por ejemplo, tengo a este personaje muy importante, conocido Pitágoras de Samos. Samos hace referencia al lugar donde él vivió, donde él nació, y este personaje es muy reconocido por el teorema que lleva su nombre. De hecho, gracias al teorema de Pitágoras, que digamos que permite relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo, podemos comprobar eh, cuál es el valor de uno de los lados. Estamos hablando del ángulo de la relación del ángulo hipotenusa y con relación a los dos catetos. También no solamente se le atribuye este descubrimiento tan importante, sino que él teorizó la armonía de las esferas, basada en la idea de que el universo, o sea, basada en la idea de que el universo se complementa con las relaciones matemáticas y que el movimiento de los cuerpos se rige en esos intervalos que él denominaba intervalos musicales. Entonces, no solo representó el área, el descubrimiento de esas triángulos rectángulos, sino que potenció eh, la invención de las relaciones matemáticas con la música. Otro, por ejemplo, es Hipatía de Alejandría. Esta mujer escribió sobre geometría, álgebra y astronomía. Y actualmente es considerada la primera mujer científica de la historia. Esta matemática, astrónoma y filósofa mejoró el diseño de los primitivos astrolabios, inventó el decímetro y desarrolló una gran labor divulgativa en los museos antiguos. Digamos que esta, esta mujer desarrolló conceptos para su época muy adelantados. Tenemos también a el señor Leonhard Euler. Este es un filósofo y matemático suizo. Comenzó sus estudios universitarios con 13 años y es conocido por el número de Euler, que es un número irracional que se toma como base de los logaritmos neperianos y también que aparece en muchas fórmulas de cálculo y física. Trabajó en distintas áreas de las matemáticas, introdujo la notación matemática y el concepto de función. No solamente desarrolló esto, también logró ampliar diferentes conceptos de tipología, teoría de los números y, como si fuera poco, se destacó también en el terreno del álgebra. Tenemos a Fibonacci, del cual hablamos ahorita hace un poquito. Fibonacci fue un matemático innovador del siglo XIII. También desarrolló un libro de cálculo que popularizó la numeración arábica, eh, que es obviamente el sistema de numeración que trabajamos hoy en día la gran mayoría de personas. Su gran descubrimiento surgió cuando intentaba resolver un enigma sobre los hábitos de apareamiento de los conejos, en la cual la secuencia de Fibonacci comienza con los números 0 y 1. Y a partir del 0 y el 1, cada término se convierte en la suma de los dos anteriores. Es decir, una relación de lo que conocemos hoy como recurrencia. Y por último, tenemos a Mark Cartwright, que es una matemática que se graduó en 1923 en la Universidad de Oxford y fue la primera mujer en ocupar la presidencia de matemática de la Sociedad Matemática en Londres. Y fue la primera en recibir una medalla para la investigación matemática. Esta mujer construyó el teorema de Cartwright basado en los máximos de funciones y trabajó con diferentes
personajes importantes en ecuaciones diferenciales que sirvieron de modelo para el desarrollo de lo que significó la invención de la radio y del radar. Entonces, vale, esos aportes que le han servido a la humanidad. Así como estos personajes, hay muchos que ampliaron el conocimiento, utilizaron esos conocimientos matemáticos y plantearon diferentes teoremas que hoy en día podemos darle gracias de que todos estos ingenios hayan podido desvelarnos con sus teorías tan apasionantes. Excelente. Muy buenos aportes, sirven de mucha ayuda. Y bueno, Daniel, para terminar, ¿qué mensaje quiere usted compartir a todas las personas que nos escuchan o nos ven en estos momentos para que se motiven a aprender y enseñar un poco sobre la historia de nuestra matemática, ya que para algunos puede ser un poco aburrida, pero para otros todo lo contrario? ¿Cuál cree usted que es la clave? Bueno, es muy importante que tanto los profesores como los alumnos identifiquemos que eh, el conocimiento no solamente se adquiere, me refiero al conocimiento matemático, no solamente se adquiere cuando el docente de un aula, por ejemplo, le enseña una fórmula para que el estudiante realice en las matemáticas, sino que acá hay puntos claves. En primer lugar, es muy importante conocer por qué se utilizan ciertos conocimientos o ciertas fórmulas o ciertos teoremas en las diferentes áreas matemáticas. Es muy importante que entendamos que las matemáticas no solamente son el emplear fórmulas, resolver problemas con las fórmulas que nos enseñaron, memorizar esas fórmulas, sino entender en principio el complejo de el conocimiento que hay detrás de todo esto. Por ejemplo, si tú le preguntas a un alumno si se sabe una fórmula cuadrática o cualquier fórmula eh, por memoria, muchas personas te dirían que sí, otras personas incluso ni se acordarán. Pero hay una gran diferencia entre las personas que estudian por memorizar algo y aquellas que entienden la importancia del cual se derivó cierta teoría. Y es ahí donde el profesor tiene que ser muy influyente al compartir esos conocimientos matemáticos en su aula de clase. No se puede conocer la matemática sin haber conocido previamente su historia, el por qué utilizamos los sistemas de mediciones hoy en día, qué problema en ese momento queríamos solucionar, para qué me va a servir lo que estoy aprendiendo, qué partes cognitivas de mi cerebro se están viendo favorecidas con estos problemas. Y en la medida de que las personas entendamos ese proceso matemático como una evolución de los conocimientos que desarrolla el ser humano, vamos a ir entendiendo de que las matemáticas no son esa ciencia aburrida, sino que por el contrario es una de las ciencias más completas y la que más potencia el desarrollo del ser humano. De hecho, no hay ninguna carrera que no tenga que ver con el uso de las matemáticas. Las matemáticas son el lenguaje universal para todo ser humano y el aprenderlas va a simbolizar una ventaja evolutiva tanto en el conocimiento que se adquiere para las distintas áreas de la vida. Entonces es muy importante, y recalco, Camila, que las matemáticas sean vistas desde una manera distinta. Y en la medida de que cada persona entienda esto, va a poder afianzar y acogerle mucho más amor a estos conocimientos tan preciosos. Ok, Daniel, muchas gracias por tu entrevista. Espero que los oyentes hayan podido aprender la historia de la matemática. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias.